Bien, no me avergüenzo del Evangelio. Y el verso base que voy a usar para este mensaje de la Biblia es lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a desglosar todo este mensaje y vamos a ver cómo redunda el Evangelio en nuestras vidas. Hoy en día yo creo, amados hermanos, que hay una necesidad tremenda, ¿no?, de predicar el Evangelio. En este mundo donde la desesperanza está cundiendo, donde los corazones andan desolados por todas las cosas que vamos viviendo, el hombre necesita una esperanza y necesita la esperanza de nuestro Creador. Y el Evangelio es el mensaje que Dios ha traído al mundo para que nosotros podamos transmitir ese Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a ese Evangelio? ¿Estamos cumpliendo lo que Dios nos ha dado? Vamos a contar una fábula muy hermosa. Quizás muchos la conocen o tal vez algunos no la conocen. Es la fábula del colibrí y del león. Un día en la selva hubo un gran incendio, un incendio voraz, de tal manera que se quemaban todos los árboles y todos los animales huían en procura de buscar la salvación y preservarse de no ser quemados. Los animales se encontraban de un lado de la selva viendo cómo el incendio consumía todas los bosques, las plantitas de la selva, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo cada vez más animales escapaban, ¿no? Escapaban hacia el otro lado para no ser devorados por el incendio. En medio de lo que veían, ahí el colibrí se veía que volaba de un lado a otro. Iba volando hacia el incendio, volvía hacia este otro lado, otra vez volvía hacia el incendio y volvía, iba y venía. El león, un poco arrebatado, le dice, colibrí, ¿qué estás haciendo? Y el colibrí le contesta y le dice, estoy yendo a traer un poco de agua en mi pico del arroyo para llevar hacia el incendio y echarlo al incendio. Y así estoy tratando de hacer para combatir el incendio. El león echa una carcajada y le dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? En realidad, tú con tu piquito y trayendo esa cantidad de agua no vas a apagar el incendio, le dice, ¿no? Y el colibrí le contesta, sí, es cierto, verdad que probablemente no voy a apagar el incendio, es lo más seguro, pero estoy haciendo mi parte. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso es lo que nos pasa, hermanos. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que hacer nuestra parte. Aunque parezca que no, que sea infructuosa, sea pequeñita, aunque parezca que estemos llevando un poco de agua en nuestro pico, el Evangelio nosotros tenemos que predicarlo a todos. Tenemos que hacerlo de a poquito, aunque sea. Dios nos ha dado esa tarea, nos ha dado esa manera de comunicar su palabra, de transmitir el Evangelio. Y nosotros debemos hacerlo. Es nuestra obligación. Miren, si entramos en contexto, bueno, el mensaje, como ya lo acostumbramos a ver, tiene tres partes: el contexto, el cuerpo y la conclusión. El contexto es justamente reflexionar sobre esta tarea cristiana de difundir el Evangelio. El cuerpo, vamos a analizar los versículos, el versículo que había leído al principio, donde Pablo no se avergüenza del Evangelio y muestra su afán y su denuedo para transmitir el Evangelio con poder y hacia qué destino, hacia quiénes tiene que ir el Evangelio. Y la conclusión es que no debemos avergonzarnos de esta noble y honrosa tarea que es predicar el Evangelio. Probablemente mucha gente se nos va a reír y nos va a decir que estamos haciendo tonteras, pero la verdad es que la palabra de Dios siempre tiene un poder ilimitado. Bien, contexto entonces, para eso vamos a recordar lo que Jesucristo dejó cuando él, antes de morir en la cruz, él había dicho que
siempre había alentado a todos los apóstoles a que se predique el evangelio. Les decía que vayan y prediquen la palabra por todo lado. Y después ya de que fue crucificado, en Mateo 28, en los versos 19 a 20, deja un mensaje claro para todos los hijos de Dios. Y ese mensaje lo vamos a leer. Voy a pedir a algún hermano que esté atento con su Biblia, que me pueda ayudar a leer Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Y lo vamos a analizar ese versículo. ¿Quién está listo con su Biblia? Por favor, Mateo 28, capítulo 19 al 20. A ver. Bueno, aquí Roxana va a leer. Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Analicemos este mensaje. Este mensaje se llama la Gran Comisión. Dios nos ha dado una gran comisión de llevar el evangelio y llevar su palabra para ayudar a que las personas se conviertan y nazcan de nuevo. Esa es una tarea que debemos hacerlo. Como el colibrí, llevando de a poquito, tenemos que hacerlo. Y estoy seguro que esa tarea Dios la va a premiar. Bien, en este mensaje, en estos versículos que se han leído, hay tres cosas que yo quiero compartir en esto. Primero, que este mensaje del evangelio es un precepto, es un privilegio y es además hecho con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos. Primero dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Aquí la palabra id es un mandato, por tanto es prácticamente una ordenanza, un precepto que nosotros debemos cumplir. Hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? La palabra discípulo en el griego antiguo quería decir alumno. Entonces, nuestra tarea prácticamente es ir y tratar de que la gente se convierta en discípulos. A todos, a todas las naciones. Aquí no hace excepción de ninguna. A todos. No dice a algunos, no dice a unos cuantos, dice a todos. Por tanto, Jesucristo nos ha dejado un mandato. Jesucristo no está sugiriendo, amados hermanos, hermanas, está ordenando, está dando una ordenanza que debe ser cumplida. Por tanto, en este versículo, en esta porción de la escritura del Evangelio de Mateo, claramente nos está diciendo que vayamos a hacer discípulos. Y este mensaje alguien podría refutar y decir que está dado a los apóstoles. Sí, pero ustedes saben que la Biblia, si bien ha sido escrito a los judíos, es también para los que no son judíos y para quienes somos nosotros su pueblo, ¿no? Para los que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, hermanas, ¿no? Hay una ordenanza, la Gran Comisión se llama, y esto nosotros debemos cumplirlo siempre, ¿no? La iglesia tenemos planificado, yo creo que la siguiente semana, ojalá se pueda dar, podamos ir a repartir brochures con el mensaje de la salvación, con algo del mensaje. Tal vez como el colibrí hagamos algo así, pero no importa, hermanos, trataremos de hacerlo. Segundo, si seguimos el texto que se ha leído, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, aquí dice bautizándolos, nos está diciendo que vayamos a bautizar. La palabra bautizar viene del griego baptizo y tiene dos connotaciones diferentes. No solamente es echar agüita, ¿no? Sí, el significado primario se llama mojar,
pero también la palabra bautizar significa transferir una propiedad, ¿no? Cuando una persona recibe el Evangelio y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es automáticamente bautizado en el Espíritu Santo. Se le transfiere esa propiedad de nacimiento, de nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien agarra y coloca en esa persona, que viene a vivir, ¿no?, en esa persona, en su corazón. Y a la vez el Espíritu Santo coloca a esta persona en el cuerpo de Cristo. O sea que esa persona, cuando recibe el Evangelio y su fe es despertada para creer en Jesucristo como Señor y Salvador, nace de nuevo y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que debemos buscar en la humanidad, amados hermanos. Ustedes imaginan en algún momento algún presidente de algún país o algún líder que sea nacido de nuevo. ¿Se imaginan su actuar cómo debiera ser? Porque esa persona debe imitar a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería el mundo si lográramos que las personas nacieran de nuevo y entregaran su vida a Jesucristo? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Por eso yo digo que predicar el Evangelio, llevar como el colibrí esa palabra, es un privilegio. Puede ser que a mucha gente no le guste. Hay personas que les hablamos del Evangelio y probablemente a veces les causa gracia, les causa un poco de atención mínima, pero nada más. Pero para mí es un privilegio, amados hermanos. Todos, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía que predicar la palabra era una honra. Es una honra porque estás replicando lo que Jesucristo dijo. Por tanto, si tú vas a ir a hablar a muchas personas, a enseñar lo que Jesucristo ha dicho para que guarden en sus corazones, a bautizar, a hacer que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tú vas a ser ese instrumento, eres un privilegiado. A veces nosotros los seres humanos nos regodeamos, nos orgullecemos de lo que hacemos, ¿no? Yo durante muchos años he enseñado, aparte de trabajar, he enseñado en la universidad, y es una labor honrosa, docente, la de ser docente. Es una labor privilegiada, honrosa. Pero nada se compara, amados hermanos, como dice Pablo, todo después lo toma por basura, nada se compara a enseñar el Evangelio. Cuando enseñamos el Evangelio, nuestros cuerpos, nuestras mentes realmente son privilegiadas, porque estás transmitiendo un mensaje sagrado, un mensaje de Dios, la palabra de Dios. Por tanto, hay que regocijarse. Este gran mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesucristo es para regocijarnos, es para tenerlo como un privilegio. Además, si seguimos el versículo, dice, ¿no? Bautizándolos, bueno, y he aquí, dice, ¿no? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice, ¿no? Sí. Así sea, la palabra amén. Amén. Además, Jesucristo te está diciendo, oye, si tú vas a ir a predicar la palabra, como el colibrí, vas a llevar de a poquito lo que sea, yo estoy contigo, porque tú estás llevando mi palabra. La presencia de Dios está en nosotros. Muchas veces a mí me ha pasado que cuando estoy hablando, en mis clases inclusive, cuando les estoy hablando de Jesucristo, bueno, para muchos jóvenes por ahí es sorna, ¿no? Risa, ¿no? No me preocupa porque no me avergüenzo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio. Al contrario, me enorgullezco de poder llevar esa palabra en un orgullo sano, ¿no es verdad? Pero veo en algunas personas que este Evangelio llega al corazón, e inclusive me ha tocado ver muchas veces que en muchas personas, en muchos jóvenes, las lágrimas, muy pocos, de verdad, ¿no? O en muchas personas que he hablado, algunos amigos, una lágrima cae por su mejilla, porque se dan cuenta de la realidad que estamos viviendo.
en este momento de pandemia, cuánta falta, amados hermanos, nos hace el Evangelio. Cuánta falta nos hace esta palabra de paz, esta palabra de esperanza, esta palabra que llega a los corazones, esta palabra que nos trae consuelo. Porque la ciencia y la tecnología que maneja el mundo ha demostrado su ineficiencia espiritual, ¿no? Está por ahí. A mí me encanta la investigación, me encanta lo científico, pero alejado de Dios, eso no tiene ningún valor. Así que, amados hermanos, dentro de este contexto, estamos enviados a predicar el Evangelio. La pregunta que te hago, hermano, hermana, ¿cuánto cumples esta gran comisión? Estoy hablando de las personas que ya se consideran nacidas de nuevo y que han entregado su vida a Cristo. ¿Cuánto cumples de esta misión? A veces siento un poco de pena cuando veo a otras religiones que van todo el tiempo y predican el Evangelio puerta por puerta. Religiones. Bueno, eso es envidiable. Lamentablemente, a veces el mensaje que llevan no es el correcto. ¿Sí? Pero nosotros deberíamos proclamar esta verdad de Jesucristo a cada momento, inclusive tocando puerta a puerta. Bien, pasemos entonces, luego de este contexto, al contenido, al cuerpo del mensaje, ¿no? Si se acuerdan, voy a pedir que alguien me pueda leer, ¿no? Romanos 1:16. Romanos capítulo 1:16, y que es el mensaje que vamos a desarrollar luego de ese contexto. A ver. Amén. Adelante, hermano Hernán. Romanos 1:16. Amén. La Biblia trata sobre el poder del Evangelio para salvación y dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Perfecto, gracias, hermano Hernán. Amén, la palabra de Dios dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, en este versículo que se ha leído, yo identifico tres partes, se identifican tres partes. Primero, el denuedo, en la primera parte, Romanos 1:16a, con que Pablo dice que va a predicar el Evangelio. El segundo es el dunamis. Dunamis es una palabra griega que quiere decir poder. El poder de este Evangelio vamos a analizar. Y tercero es el destino, hacia dónde tiene que ir esta prédica del Evangelio. Entremos primero al denuedo. El empuje de predicar el Evangelio pese a las circunstancias. Ese es el denuedo. Romanos 1:16a, la primera partecita. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Miren, Pablo había sido una persona que, según el relato bíblico, perseguía a los cristianos. Él era un principal, un judío principal, un fariseo, que perseguía a los cristianos, sin piedad. Y él creía que estaba defendiendo la Escritura. Pero Jesucristo, en el camino a Damasco, lo vuelve ciego y lo elige para que esta persona se convierta, nazca de nuevo y tenga un nuevo derrotero, un nuevo destino. Predicar el Evangelio no solo a los judíos, sino a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Entonces, Pablo recibe esa tarea. Por tanto, él, en esa tarea, después de haberse convertido a proclamar el Evangelio, cambiar su nombre de Saulo de Tarso, cambió a Pablo, él empezó a predicar el Evangelio con denuedo, con empuje, pese a las circunstancias. Pablo fue encarcelado en Filipos, fue echado de Tesalónica, fue apedreado en Galacia, fue sacado a escondidas en Berea, en una canasta lo sacaron, fue vilipendiado en Atenas,
fue juzgado como insensato en Corinto. Bien podía haber escapado de la predicación y decir, yo no sirvo para esto, o haber tirado la toalla, como dicen. Pero él lo hizo. Proclamó el evangelio con empuje. Él no encontró ninguna justificación para no proclamar el evangelio. Miren, en la Biblia, en 2 Timoteo, cuando Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, le dice, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Eso lo dice en el capítulo 1 y en el verso 8. En el verso 12 dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice. Él siempre andaba ansioso de predicar el evangelio. Por tanto, nosotros, amados hermanos, viendo este ejemplo tan maravilloso de una persona que era totalmente renegada al evangelio de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Él mismo se puso a proclamar con ansia y fervor, cambió totalmente, hubo una transformación total, una metanoia, ¿no? Una metamorfosis en su vida, de tal manera que él se puso a proclamar el evangelio. Si vemos ese ejemplo, amados hermanos, nosotros debemos proclamarlo con ansia y fervor al evangelio. Vuelvo a repetirte la pregunta, amado hermano, hermana. ¿Cuánto del evangelio tú predicas? Había una vez una persona, una hermana en Cristo, que era cristiana, pero que en su trabajo ella renegaba y decía que no era cristiana. Y decía que se le hacían la burla si alguna vez hablaba de Jesucristo o hablaba de ello. Y por eso se justificaba que ella no quería mostrarse como cristiana en su trabajo. Qué pena. Qué pena. Jesucristo dice, ¿no? Un día cuando tú te acerques a él y le digas, pero yo soy, Señor, sí, yo soy cristiano, ¿no? Y que te diga, fuera de aquí no te conozco, ¿no? Va a ser terrible. Va a ser terrible. Debemos proclamar, así como Pablo sufrió persecuciones, sufrió muchas cosas, sufrió acosos, lo digo con propiedad, yo también sufrí acoso por hablar del evangelio de otra religión, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Y nunca me he retenido, porque no me avergüenzo. Así como Pablo, veo ese ejemplo y digo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y qué debemos proclamar, amados hermanos? Alguien me dirá, pero Rafael, ¿qué es lo que vamos a nosotros predicar? Pues lo que está en la palabra de Dios y muy concretamente, ¿cuál es el mensaje que vamos a proclamar? Lo que dice 1 Timoteo 3:16. Y voy a pedir a alguien que me lea 1 Timoteo 3:16. Ese es el mensaje que debemos proclamar, resumido si se quiere. A ver, si no, Oscarito, ¿me puedes colaborar en leer 1 Timoteo 3:16? Amén, amén. Sí. Adelante. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Gracias, Oscarito. Amén, la palabra de Dios dice. O sea, el mensaje muy claro del Evangelio es este misterio que se llama piedad. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad, ¿no? En realidad es una palabra griega
que quiere decir misericordia y que se refiere también al esquema del Evangelio. Al decir piedad, estamos hablando de misericordia y estamos hablando del esquema del Evangelio, porque el esquema del Evangelio es cuando Jesucristo se hizo hombre, vino a la tierra y se encarnó como hombre y murió en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje que debemos proclamar, amados hermanos, a todos. Ese es el misterio, porque es un misterio. La Biblia usa, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. La palabra mysterium quiere decir secreto, el secreto, pero que Dios nos los ha revelado a través de su Hijo. Y ese mensaje ha venido porque Cristo es el mensaje, Cristo es el logos, el verbo, la palabra de Dios encarnada. Ese mensaje en forma de Cristo que ha venido es el Evangelio, amados hermanos, y eso es lo que debemos predicar. Por eso dice la porción que nos ha leído Oscarito, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es la manifestación en carne, justificado en el Espíritu, visto como inocente en el Espíritu, visto de los ángeles observaron este mensaje de proclamación, predicado a los gentiles. Este mensaje tiene que ser proclamado, anunciado, debemos ser el heraldo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos, porque el evangelio ha venido a través del pueblo de Israel, a través de los judíos. Pero Pablo ha sido el evangelista que ha sido comisionado para predicar a los gentiles, a los no judíos. Y nosotros somos no judíos, somos gentiles. Ha llegado el mensaje a nosotros porque Dios lo quiso así, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Pues hay mucha gente que ha creído. Alguien me dirá tal vez que no somos muchos. Puede ser, hermanos. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes. La religión islamita, ¿no?, casi tiene 1.000 millones, creo, más de 1.000 millones de adeptos, igual que el catolicismo, tiene 1.000 millones de adeptos, sí, ¿no? Lamentablemente con un mensaje que no es el correcto. ¿Sí? ¿Cuántos serán realmente nacidos de nuevos de esos 7.000 millones de habitantes? ¿El 1%? ¿El 2%? ¿El 3%? No sé, hermano. ¿Cuántos realmente recibirán este mensaje de la piedad, independientemente de la religión? Porque aquí no se trata de religión. Estar con Dios no es una religión, es una relación que se establece entre nosotros y el Creador. Este evangelio, tal cual dice la Biblia, ¿cuántos lo han tomado? Porque muchos manejan la Biblia como religiones, pero lo distorsionan el mensaje de acuerdo a sus propios preceptos y a sus propias tendencias. Muchas veces tendencias ideológicas, políticas, ¿no?, etcétera. Y a prejuicios tradicionales que se han establecido en el mundo. Pero la doctrina de la piedad es hermosa, hermanos. Este es el mensaje que debemos proclamar, que Jesucristo se hizo hombre y fue predicado aquí en el mundo, y ese es el mensaje que debemos proclamar a todo el mundo. O sea, tenemos que ir a hablar de esto, la doctrina de la piedad, de este misterio, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, creo en Dios, pero no creo en Jesucristo, en que Él se hizo hombre, ¿no? De verdad que me lo dicen así. Y a Jesucristo lo minimizan. Sí, ha debido ser un buen tipo, un buen maestro, pero ya, ahí acaba la historia. No, pero Jesucristo es Dios encarnado, es Dios. Ahí viene una doctrina que se llama la kenosis, el vaciado. Jesucristo se vació de su contenido de Dios, vino, se hizo hombre, pero nunca perdió la condición de Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. Nunca perdió aquello, hermano. Alguien me dirá, pero eso no puede ser. Si no fuera así, primero no nos hubiera podido representar, porque tuvo que ser hombre
100% para representar a la humanidad. Tuvo que sufrir dolor, todo lo que sea. Pero para salvarnos tuvo que ser Dios, 100% Dios, porque si no, no nos podía salvar, porque la Biblia misma nos dice que entre el hombre no hay justo ni uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ser elegido representante de la humanidad. El hombre no es bueno, lamentablemente, porque ha caído en la condición pecaminosa. Eso es lo que no entendemos hoy en día, hermanos. Y nos preguntamos por qué la gente actúa así, por qué actúa de otra manera. Uy, uno empieza a estudiar, se vuelve profesional y se vuelve bien soberbio, lo que sea, y dice, se ha vuelto. No, no se ha vuelto. Siempre teníamos eso en el corazón. Lo único que ha salido es a flote. Lo único que ha faltado es eso, el carguito que le han dado y listo. Pero eso ha venido a curar, ¿no? A remediar nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la piedad. Conclusión de esta parte, amados hermanos, hermanas. Prediquemos el Evangelio con denuedo. Así como el colibrí volaba de un lado a otro con denuedo, con afán, se afanaba por llevar agüita en su pico para tratar de acabar con el incendio, pues nosotros hagamos lo mismo con ese afán. Preocupémonos del Evangelio, preocupémonos de que el Evangelio llegue a las personas. Continuemos con el versículo que estamos analizando. Y dice, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación. El poder y la capacidad de Dios para salvar. El Evangelio es poder, ¿no? Alguien me dirá, poder, ¿qué significa? La palabra poder en el griego es dunamis. La palabra que la tienen ahí encima, dunamis, el poder. Y de ahí viene la palabra dinamita. Cuenta la historia que la dinamita fue inventada por un señor, un ingeniero que se llama Alfredo Nobel. Él, en sus experiencias, en sus experimentos, logró sacar adelante esta arma que es la dinamita. Y que después se dio cuenta del poder que tenía, el poder destructor en este caso, bueno, sí que tenía, y para tratar de remediar aquello creó el premio Nobel, ¿no? Por eso el premio Nobel se entrega cada año a gente que promueve la paz, la economía, ¿no? La química, la biología, la medicina, etcétera, los que promueven algún bien para la humanidad, tratando de remediar el poder negativo que había tenido la dinamita. Pero el poder de Dios no es pues dinamita en un sentido negativo, ¿no? En esas épocas no se conocía todavía la dinamita, ¿no? La palabra dunamis en el griego quiere decir poder milagroso, quiere decir fuerza, quiere decir capacidad, y es la capacidad de Dios que tiene. Fíjense cómo es esta capacidad tan grande, amados hermanos, que obra sobre la salvación, que es capaz de salvarnos. Nadie en este mundo es capaz de salvarse espiritualmente por sí mismo. Nadie. El que me diga que así es, perdón, pero creo que no le creo, no está equivocado. Por sí mismo. Muchas religiones, filosofías orientales, dicen, saca el poder de ti, de ti adentro, de tu adentro, y tú lo vas a hacer. Hay un libro, un bestseller que promueve la fe. Claudia Virne, creo que es la autora, no me acuerdo mucho, ¿sí? Y que promueve de que si tú pones fe en algo en tu interior, y te quieres ganar la lotería de Miami, te la puedes ganar. Y es la fe, tu fe la que te hace ganar eso. Dice. Lamento discrepar totalmente con eso, porque la fe no viene de nosotros, viene de Dios. Yo puedo tener la fe más grande del mundo en una piedrita, puedo tener la fe más grande del mundo en mi ego, pero es una fe equivocada.
La fe tiene que ser objetiva. La fe tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el poder. Separados de Él, nada podemos hacer. Todo lo hacemos con Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar, dice. Entonces, Dios tiene el poder de salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por regalo sois salvos, por medio de la fe. La fe es el medio. Y esto no de vosotros, dice, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no nos van a salvar, las buenas acciones. Es el poder de Dios el que nos va a salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso debemos aferrarnos a Dios. Miren, tan grande es este poder que puede salvarnos, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ocurre en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento, la regeneración, que es un proceso de la salvación, que Dios es capaz de perdonarnos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Solo Él puede hacerlo. Por eso la salvación se puede hablar desde 3 puntos de vista. La salvación pasada del castigo del pecado. ¿Sí? La salvación pasada del castigo del pecado. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, pones tu confianza en Él, Dios no te está pidiendo un currículum para acercarte a Él, simplemente te está diciendo que te acerques con fe. Y Él mismo te está dando la fe. ¡Qué increíble! ¿Sí? ¿No? Y tú te acercas a Él con humildad y le dices, Señor, soy pecador, pero confío en ti, en que tú eres mi tabla de salvación. Tú eres el único que puede salvarme y puede cambiar mi destino. Esa humildad te hace acercarse a Dios y Él te perdona todo lo pasado del castigo, el pasado, el castigo del pecado. Te perdona, tiene poder para perdonarte del presente, del poder del pecado. Y tiene poder para quitarte del futuro la presencia del pecado. Alguien me dirá, Rafael, pero yo sigo pecando y en el futuro todavía voy a seguir pecando. Cierto. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿usted cuánto peca? Yo le dije, yo peco cuanto quiero. Bueno, la pregunta que me hizo fue en doble sentido, ¿no? ¿Cuánto peca usted? Yo peco cuanto quiero. Lo bueno es que no quiero pecar. No quiero. Odio el pecado. Pero igual caigo. Pero lo hermoso es cada vez que caigo menos. Cada vez caigo menos. Cada vez me doy cuenta de que caigo menos. Y hasta que muera, seguramente voy a seguir luchando, voy a seguir creciendo, madurando en esta situación. Pero gracias a la obra de Cristo, ¿no?, que Él me ha perdonado el castigo pasado, el presente, el poder del pecado presente y el futuro, yo puedo seguir caminando, yendo, por ese poder puedo ir yendo hacia Él, hacia el propósito final que tiene Él de que me conforme a su imagen. Prosigo a la meta del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces, eso es el mensaje que Pablo nos da, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación. No hay otro poder, hermanos. Si alguien quiere acudir a una filosofía oriental, a cualquier otra cosa para su salvación, puede hacerlo. Está libre, es libre de hacerlo. Pero creo que eso es efímero. Es como ponerse a hacer, desde el lunes voy a ponerme a hacer dieta y lo hago un mes bien y después caigo de nuevo. En cambio, cuando estamos con Cristo, estamos seguros. Estamos firmes en el crecimiento que Él tiene. A pesar de las vicisitudes que podríamos ir pasando en la vida, Él nos trae confianza y nos trae seguridad.
Ese es el poder de Dios, la fuerza y la capacidad para salvación. Finalmente, en la última parte del versículo, ¿no? Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿A quién está destinado este evangelio? A todo aquel que cree. A todo el que cree. No es al que presenta un mejor currículum. No es Dios no te va a evaluar, te va a decir, oye, tú has hecho más obras bonitas que este, entonces sí tienes derecho. No es por mérito. Es por fe. Por fe. A todo aquel que cree. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Necesitamos la gracia y el medio por lo que accedemos a la gracia de salvación es la fe. Pero la fe en Jesucristo, no la fe en la literatura como es en la, ¿cómo se llama? En la lotería de Miami, amados hermanos. ¿Sí? Como en el libro de Laura Birne. ¿No? ¿Sí? No es eso, hermanos. No es la fe en nuestro ego, es la fe en el Señor Jesucristo, a todo aquel que cree. ¿Y qué es lo que cree? El misterio de la piedad. Que Jesucristo fue hecho carne, fue justificado en espíritu, fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y rescatado y llevado hacia arriba. Una vez que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, después de mostrar su resurrección, fue elevado a la derecha del Padre y está sentado allá. Predicar esto no nos debe avergonzar, hermanos, y está destinado a todo aquel que cree, a todos, musulmanes, religiosos, mormones, testigos, a todos tenemos que predicar este evangelio. Se rían de nosotros, tal vez digan lo que quieran, pero algunos siempre creerán. Probablemente sea muy poco, muy pocos. Si ustedes se dan cuenta y leen en la palabra de Dios en la Biblia, la palabra de Dios, el evangelio, fue primero predicado a los judíos, ¿no? La palabra judío viene del griego iudaios. ¿Y qué quiere decir? Aquella persona que era perteneciente a Judá. En cambio, la palabra griego viene del griego Helen, de ahí viene la palabra heleno de los griegos, y es aquella persona que hablaba griego, y en general en la Biblia se refiere al que no era judío, es decir, a los otros. Estaba el pueblo de Israel y los otros. Por eso el pueblo de Israel se creía mucho y decía, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Sí, eran el pueblo elegido, pero pecaban mucho y se alejaban de Dios cada vez y entraban en la idolatría. Y producto de ese error, de ese pecado de irse hacia el otro lado, Dios tomó la decisión de predicar el evangelio a los que no eran judíos. ¿Se dan cuenta, hermanos? A los que no eran judíos. A ellos predicó el evangelio. Entonces, resumiendo este contexto de esta palabra, debemos predicar el evangelio sin vergüenza, sin tener vergüenza. No estoy diciendo que seamos sinvergüenza, por favor, ¿no? Sino que no tengamos vergüenza, que seamos orgullosos de predicar ese evangelio a todos, judíos, griegos, quien sea, que oiga la palabra de Dios, que todos tengan oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es una forma de revelación que se tiene, que nosotros seamos capaces de llevar la Biblia, o lo que por eso es tan importante que estudiemos la palabra, que nos capacitemos, todos. No está diciendo solamente el pastor o tal persona, no, todos los que creemos en este misterio de la piedad, todos los que creemos que Jesucristo hizo carne, debemos llevar esto a todas las personas. Si se nos ríen, se nos mofan, no importa, no importa, hermanos. Un día allá arriba, en la eternidad, cuando estemos al lado del Señor, tendrás tu premio, tendrás tu corona, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿De acuerdo?
Bien, entonces no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y esto tiene que ser oído por todos. Conclusiones, amados hermanos. Conclusiones. No avergonzarse de esta noble y honrosa tarea. Primera conclusión. Debemos entender que en el mundo hay una necesidad. Hay una necesidad tremenda de soluciones a los problemas políticos, económicos, sociales, etcétera, hermanos. Yo soy consciente que la solución a esos problemas no está en ideologías, está en un cambio del corazón del ser humano, no en un cambio de ideología, de que te vuelvas de izquierda o de derecha o lo que sea, ¿no? Que saques a la izquierda de tu país o meta a la derecha. No, yo creo que está en el corazón de los hombres. En Bolivia hay que tratar de entrar al corazón de los bolivianos. Porque es bien paradójico. Nosotros criticamos la corrupción y somos los primeros en hacer corrupción. Criticamos todo, en nuestras casas, en nuestros lados. Por ejemplo, en las instituciones muchas veces criticaban la dictadura en el país, una forma de dictadura, pero en sus instituciones los gerentes todos eran dictadores. Ese es un doble discurso. ¿Por qué sucede esto? Muy simple, porque el corazón del hombre está desviado. Está desviado, amados hermanos. Hay una necesidad muy grande de predicar el evangelio, predicar como Dios nos los ha traído. Marcos 13:10 dice así: y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Se imaginan si las personas comprendieran el evangelio como debe ser? Sería diferente nuestra vida. Por si acaso, la Biblia ha servido de ejemplo para muchas cosas. Ustedes saben, han debido leer que hay la Carta de Derechos Humanos. Ustedes sabían, por ejemplo, que la Carta de los Derechos Humanos que maneja la ONU, etcétera, está basado en el Sermón del Monte. Bueno, pues ahí lo saben, ¿no? La regla de oro, que lo predicamos en todo lado. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Pues Jesucristo lo había dicho en el Sermón del Monte, la regla de oro. Pues hay una necesidad, amados hermanos. Vean el mundo cómo está, vean cómo está la pandemia, vean cómo está la gente con desesperanza, correteando, llorando de muchas formas. ¿Sí? Hay una necesidad tremenda de que el evangelio sea predicado. Segundo, esto debe ser hecho con responsabilidad. Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:1 dice, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Alguien me dirá, oh, eso es para Pablo, no es para mí. No, es para ti también. Si tú has sido salvo, has tenido fe en Jesucristo, eres un siervo de Jesucristo, eres un soldado de Jesucristo, eres un llamado a ser apóstol, estás apartado para el evangelio de Dios. Y tu misión y tu visión como ser humano debe ser predicar este evangelio con responsabilidad. Tercero, como un privilegio, porque por gracia fuisteis salvos. ¿La gracia qué es? La gracia es un regalo. Dios te ha dado un regalo. Por tanto, es un privilegio. Tú puedes sentirte privilegiado. Yo mismo me pregunto muchas veces, a mí mismo me digo, ¿por qué Dios me eligió? Yo no merezco. Pero lo hizo. Y no entiendo por qué. ¿Por qué Dios eligió a Pablo, que era un perseguidor de los cristianos? No lo entiendo, no sé, pero lo eligió. Y él asumió ese privilegio. Tú también, hermano. ¿Dónde está el privilegio? Eres un privilegiado. Estoy enfermo, no importa. Me han apedreado el otro día, no importa. Se me han reído la otra vez, no importa. Es un privilegio llevar el evangelio donde puedas hacerlo.
en todo lado. Y por último, con preparación. Tú me dirás, ¿qué tengo que ir a hablar? Bueno, hermano, hermana, ya te he mostrado que lo que tienes que ir a hablar es en base al misterio de la piedad, pero no vas a repetir todo eso todas las veces. Tienes que prepararte. Por eso el Hijo de Dios lee, se prepara todos los días. Filipenses 1, 16, 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo decía, me tengo que preparar para defender el Evangelio. De la misma manera, hermano, hermana, tú tienes que prepararte para defender el Evangelio. Cada día yo me preparo para defender el Evangelio, para ser un apologista del Evangelio, un apologista de la fe cristiana. La apología es la doctrina de la defensa del Evangelio. Amados hermanos. Entonces, prepárate, lee la palabra, estudia, pregunta, medita en la palabra, rumia la palabra todos los días para que después tú te sientas orgulloso, privilegiado, responsable y como el colibrí pienses que estás llevando un poquito de agua, aunque sea para que apagar el incendio voraz en el que estamos viviendo en estas épocas con todas las cosas que están sucediendo en el mundo y que el mundo a causa del pecado está dejando que ocurra. No cuidamos el medio ambiente, no cuidamos a la vida humana. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está desviado. Termino este mensaje con este dicho. No te avergüences de proclamar el Evangelio. Es una necesidad, es una responsabilidad y es un privilegio. No te avergüences. Así que, hermano, hermana, Dios te bendiga en este día y espero que este mensaje haya sido de provecho para ti. Dios les bendiga, amados hermanos.